Buenos días, iglesia. Muchas gracias por estar aquí en nuestro servicio online. Estamos tan felices que estén aquí. Hoy día vamos a comenzar una nueva serie que se llama Haciendo de nuestra casa un hogar. Es una serie que hacemos todos los años y espero que de verdad les toque el corazón y que podamos aprender juntos cómo hacer de nuestra casa un hogar. Y queremos también dejarles saber que tenemos una aplicación. Solo tienen que buscar Crossbridge Miami Springs. Ahí pueden poner peticiones de oración y también pueden ver los eventos que va a venir. Y también les queremos invitar en persona. Tenemos un servicio en español a las 11:30 y tenemos un servicio en inglés a las 10. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias una vez más por estar aquí. La Biblia utiliza varias metáforas para describir a la iglesia y solamente una de ellas no es orgánica cuando se refiere a la iglesia como el edificio de Dios o el templo de Dios. Todas las demás metáforas son orgánicas. Habla de la iglesia como una planta, ustedes son la vid verdadera, o el cuerpo de Cristo, un rebaño también, o la novia de Cristo. Esto significa que la iglesia no solamente es una organización, sino que es un organismo vivo a través del cual en el interior de sus venas corre la vida que Dios mismo le da a través de Cristo. Esto es muy importante porque la iglesia, como una expresión local, necesita tener buena salud para cumplir su propósito, para ser fructífera y ser fiel. Desde la semana pasada venimos hablando de cómo hacer de nuestra casa, es decir, de la iglesia local, un hogar donde la gente pueda venir y sentirse bienvenida. Desde antes aún de haber entendido el mensaje del evangelio, desde antes de haberlo creído. Que nosotros tengamos una actitud que le comunique a las personas que no necesitan adoptar ninguna forma para parecer dignos de aceptación. Que las personas puedan venir tal como se encuentran, quebrantadas, confundidas o luchando con diferentes situaciones. Que desde antes de escuchar el mensaje del evangelio, gracias a nuestra actitud, ellos puedan percibir que Cristo los está invitando libremente a venir hacia Él tal como se encuentran. Que ellos puedan percibir, sin haber escuchado, que Cristo dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Que eso comunique nuestra actitud al relacionarnos con ellos. El título de este sermón hoy es Construyendo un hogar. Las divisiones internas impiden que una iglesia pueda ser un verdadero hogar para las personas que ahí llegan. Esto era lo que estaba pasando en la iglesia de la ciudad de Corinto, que aparece registrada en la Biblia. En su contexto más inmediato, el del capítulo número 3, de donde voy a tomar el texto para leer hoy, lo que se encontraba allí como una causa subyacente de estas divisiones era la inmadurez de sus miembros, la inmadurez de los cristianos de Corinto. El apóstol Pablo viene tratando con este problema de diferentes grupos que estaban manifestando preferencia por alguno de los predicadores. Los estaban clasificando a los líderes de la iglesia al mejor estilo de la cultura griega,
como si fueran maestros sofistas y estaban generando un ambiente de competencia y de división, clasificándolos y evaluándolos de acuerdo a su personalidad y su desempeño en la oratoria, es decir, por la habilidad para comunicar el mensaje. Este problema el apóstol lo está tratando del capítulo 1 y llega hasta el capítulo número 4. Pero leo los versículos 11 y 12 del capítulo 1. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. ¿Qué pensarías? ¿Cómo te sentirías si un domingo vienes a la iglesia, al servicio de adoración donde todos nos reunimos para expresarle adoración a Dios y de pronto encuentras que se está haciendo como una especie de concurso, de reconocimiento, de premiación, evaluando quiénes son los miembros de la iglesia que son los más influyentes, los más reconocidos, los más admirados, los más exitosos por sus resultados? Nuestra cultura actual ama lo que llama éxito y lamentablemente la iglesia no ha logrado escapar a esta influencia. En el mundo de los creyentes, en el mundo cristiano, hay medios que publican cuáles son las iglesias con mayor número de asistentes, cuáles son los presupuestos más grandes, el mayor número de eventos, la mayor influencia y hasta el nivel socioeconómico de sus asistentes, los predicadores más invitados, cuántos libros han escrito, y a esto le llaman éxito, al mejor estilo de los corintios, que estaban fascinados por la personalidad más atractiva, al mejor estilo de una cultura sin Cristo. Pero cuando observamos el texto que voy a leer en el capítulo 3 como base de mi sermón, rápidamente nos vamos a dar cuenta que hay un enfoque diferente que el apóstol Pablo le da a esta situación. Voy a leer en 1 Corintios capítulo 3, los versículos 5 al 9. ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo no pregunta quién es Apolos, quién es Pablo, sino que curiosamente y con toda la intención, él pregunta qué es Apolos, qué es Pablo. Porque él quiere darle una perspectiva adecuada a las personas de esta ciudad de Corinto con respecto a los líderes que Dios había colocado en esta iglesia. Él quiere que piensen de ellos no como estrellas, no como luminarias, como dice un comentarista, no como dignatarios, sino que piensen en términos de su función y no tanto de su personalidad y de sus habilidades o talentos. Él quiere que los corintios piensen en términos del papel que estas personas están desempeñando en el gran plan de Dios. Por eso, en primer lugar, entonces, nos preguntamos, ¿cómo describe Pablo a Apolos? Y asimismo, con base en su función, los describe como servidores, como siervos. La palabra griega es diáconos y se refiere a alguien que sirve
y que está encargado de diversas tareas. Es una palabra que se puede aplicar al pueblo de Dios en forma general, que realiza sus diversas obras con el propósito del buen avance del Evangelio. Es alguien que sirve, no es un señor, no es un jefe o un director. Esto iba en dirección contraria con lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, con sus divisiones y con sus partidos que estaban elevando a ciertas personas a posiciones de preeminencia, dándoles un tipo de adulación, elogios indebidos que creaban competencia, divisiones y rivalidades. Por eso desde el principio Pablo cambia el énfasis de la personalidad por el de la funcionalidad. Pablo continúa diciendo algunas cosas que dejan en claro que los siervos de Dios no deben ser considerados independientes, sino dependientes de Dios e interdependientes entre sí. Recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y en su expresión local no simplemente es una organización, sino un organismo, y para que este organismo sea sano, sus miembros deben ser dependientes de Dios, dependientes de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, y a su vez deben ser interdependientes entre sí para desarrollar su función como un cuerpo con un solo propósito: servir y glorificar a Dios. Pablo dice en el versículo 6, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Los creyentes de Corinto no solamente eran culpables de enfrentar a Pablo con otros predicadores como Apolos o como a Pedro, sino que ellos, aparte de generar esta rivalidad y esta competencia, también eran culpables de creer que la efectividad de sus ministerios se debía a sus habilidades personales, a un poder especial que los diferenciaba de los demás y que los hacía dignos de devoción o de admiración. Pablo está tratando de combatir estos ambos conceptos errados. Pablo deja bien en claro que él no se hace ilusiones sobre dónde se encuentra la fuente de poder en su ministerio o en el de cualquier otro líder. Él invita a los corintios a que se unan a él, a que comprendan que la fuente de poder no se encuentra en él, no se encuentra en Apolos. Porque si hay algún crecimiento, si hay alguna respuesta, algún movimiento espiritual que se lleva a cabo, esto se debe a un mérito solamente de Dios, completamente de Dios. Y este mérito no se comparte con nadie más. Así que podríamos preguntarnos, en segundo lugar, ¿significa eso que su ministerio era innecesario? Usted debe recordar que estas palabras Pablo se las dirigió originalmente a personas que no tenían un buen equilibrio con respecto al reconocimiento. Eran personas inmaduras espiritualmente, que se inclinaban inadecuadamente adulando la personalidad. Pablo les recuerda que las admiraciones exageradas solo son posibles si olvidamos el panorama completo que ve quién realmente está a cargo de cómo es que funcionan las cosas en el reino de Dios. Porque una vez que ubicas a Dios en el cuadro completo, todo lo demás palidece. Todo lo demás que está al lado pierde importancia. Porque lo que se ve es realmente el poder, la sabiduría, la soberanía y la gloria de Dios. Porque Él es el que realmente lo hace. Versículo 7. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Sin embargo, existe la otra cara de la moneda. Apolos y Pablo
eran servidores mediante los cuales las personas de la ciudad de Corinto habían sido traídos a la fe en el Evangelio de Cristo. Ahora, nosotros sabemos que es Dios quien realmente toca el corazón de las personas, es Dios quien las llama, es Dios el que produce la nueva vida, pero Dios había decidido usar a Pablo y a Apolos como medios, como instrumentos para traer a la fe y edificar a estos cristianos de Corinto en el Evangelio. Ven entonces cómo Pablo está tratando de establecer un equilibrio muy delicado en estos versículos. Él no le da más importancia a los líderes que Dios está usando que la que tienen, lo cual hace que palidezca su trabajo delante del trabajo de Dios. Pero tampoco nos dice que el papel de ellos fue irrelevante. Por el contrario, nos dice que es muy importante dentro de ese gran plan sabio y soberano de Dios. Por eso la Biblia tiene un exacto equilibrio. Por un lado, cuando se dirige a los que ejercen algún tipo de autoridad en la iglesia, les dice, en 1 de Pedro 5, 2 y 3, les dice: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Pero por otro lado, les habla a aquellos que reciben el beneficio de ser guiados, de ser pastoreados. En 1 de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pablo le está diciendo a los corintios que los ministerios están conectados y coordinados y que funcionan de manera complementaria entre sí. Él usa dos ilustraciones hablando de dos funciones de la agricultura: plantar y regar. Así que los ministerios de Pablo y de Apolos, aunque no eran idénticos, no eran iguales, en algunas funciones eran muy similares, en otras eran muy distintas, pero ambos ministerios tenían un mismo propósito en común. Versículo 8. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa. Por lo tanto, cuando los corintios inútilmente elevaron a un líder por encima del otro y prefirieron a uno por encima del otro, demostraron con sus acciones que ellos no entendían que la naturaleza complementaria de los ministerios que realizaban estos diferentes líderes. Además, en realidad lo que estaban mostrando era un desprecio por Dios mismo. Ya que, como aclara el versículo 5, las diferencias entre el ministerio de Pablo y de Apolos fueron el resultado de la asignación de Dios, de lo que Dios les delegó. Dios dio a cada uno una tarea diferente. Versículo 5. Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Los corintios tampoco entendían lo que está más adelante en este contexto del capítulo 3, donde Pablo dice que Dios usa a uno para colocar el fundamento, cuando está haciendo la analogía de la iglesia como una construcción, para colocar los primeros ladrillos, el fundamento, pero que luego usa a otro para edificar encima de ese fundamento, por decirlo así, en la terminología de esta analogía, como para ir colocando un segundo piso. Pero lo importante aquí es que el fundamento permanece igual para todos, es incambiable. Versículo 11. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. La semana pasada aprendimos
que el hogar de Dios para nosotros es donde Cristo se encuentre. Cristo es ese hogar. Para que cada uno de nosotros podamos hacer de esta iglesia local un hogar, el hogar de Dios para las personas cuando vengan aquí, cada uno de nosotros debe estar parado, fundamentado en Cristo Jesús. Él es el que hace la diferencia. Ahora, yo sé que podría hablar muchas más cosas en este capítulo 3, porque por ejemplo el versículo 8 habla de asuntos de recompensas. Más adelante habla de edificar sobre ese fundamento en diferentes clases de materiales: oro, plata, bronce, madera, heno, hojarasca. Pero voy a dejar eso allí para que podamos pensar en cómo aplicamos esta enseñanza que Pablo nos da. El propósito es que hagamos aplicaciones para que podamos entre todos construir un hogar, hacer de esta iglesia local un hogar para cada persona que Dios traiga. En primer lugar, como aplicación, podemos observar la importancia de que veamos a los líderes, principalmente no como personalidades que están haciendo lo suyo, sino como siervos que están haciendo lo que Dios les ha llamado a hacer. No son nuestros siervos, ellos son siervos de Cristo. Obviamente su servicio a Cristo demanda un servicio a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Pero al final del día, su lealtad principal como líderes se debe a Cristo, como su maestro, como el príncipe de los pastores, dice la Escritura. Esto nos libra de caer en el culto a la personalidad en torno a ciertos individuos que luego se van a convertir en la base de la división en la iglesia. En segundo lugar, a manera de aplicación, podemos ver la importancia de que el ministerio sea un esfuerzo coordinado que involucre a las diferentes personas, a las diferentes habilidades en un campo en común, con una meta en común. No somos rivales ni competidores, somos colaboradores de Dios. Del mismo modo, Pablo vio a los corintios como el campo de Dios, como el campo de labranza, o también dijo el edificio de Dios. Él no lo vio como su propio campo, ni el campo de Apolos, sino como el campo de Dios. Y esto tiene una aplicación tanto dentro de la iglesia local como afuera de ella, aún afuera de la congregación, si esa iglesia pertenece a alguna congregación. Dentro de una iglesia local, donde hay 2 o más miembros que hacen parte del staff, o un equipo de líderes, puede haber una tentación muy fuerte de caer en una actitud de competencia. En lugar de ver que las fortalezas de cada uno agregan algo al conjunto de habilidades del liderazgo con el cual cuenta la iglesia. Cuando se trata de lo que está sucediendo fuera de la iglesia o fuera de la congregación, a veces podemos tener la tendencia de volvernos muy territoriales, tener una perspectiva casi instintiva de confrontación hacia cada ministerio que no se origina en la propia iglesia o que no es absolutamente idéntico al que nosotros estamos haciendo en nuestra iglesia o en nuestra congregación. Puede haber una resistencia a aceptar como legítimos aquellos ministerios que tienen énfasis diferentes al nuestro. No quiero decir con esto que tenemos que aceptar todas las manifestaciones ministeriales como legítimas, porque evidentemente algunas no lo son. Pero podemos volvernos de pronto arrogantes, pensando que somos los únicos llamados para cosechar en cierto sector de la ciudad o en la ciudad entera. Así que debemos recordar que esta es la labranza de Dios, que este es el edificio de Dios y que no es nuestro. Y Él decide a quiénes usar. En tercer lugar, debemos entender
que si bien la participación humana en el ministerio del Evangelio es importante y es útil, y es el vehículo a través del cual Dios obra, no obstante, todos nuestros esfuerzos no son en sí mismos la razón de la efectividad. Más bien, toda la eficacia en el ministerio se debe a la intervención directa y al poder de Dios, a la gracia de Dios. Dice el Salmo que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Mantener esta perspectiva deberá ayudarnos a valorar y apreciar el arduo trabajo que hacen las personas en el ministerio del Evangelio, aquellos que se involucran directamente en él, pero sin permitirnos que nuestro aprecio se pervierta en una forma de veneración o adoración como si fueran unos héroes. En cuarto y último lugar, estos versículos nos animan a estar agradecidos por esos momentos en los que Dios causa crecimiento en su iglesia. Pero nuestra gratitud no solo es debido al crecimiento, a expensas de dejar de valorar la fidelidad también. Hay veces, hay libros, publicaciones, folletos que parecen transmitir la idea de lo que el más le importa a Dios es el éxito, y eso quiere decir rápido crecimiento. Pero entonces, ¿dónde queda el valorar a los que se han mantenido fieles, a los que han perseverado, aunque sus resultados no sean tan extraordinarios como pudiera esperarse? Porque es que finalmente estos versículos nos están enseñando que lo importante es que los pastores, los líderes cristianos, ayuden continuamente a su pueblo a depositar su confianza donde debe estar, en la palabra de Dios, en Dios mismo, y no en la personalidad de sus líderes. Que Dios nos ayude aquí en Crossbridge, Miami Spring, a tener una perspectiva buena, sana, correcta sobre estas cosas. A medida que maduramos juntos, a medida que crecemos como un cuerpo local de creyentes, que Dios nos dé la gracia de ser una iglesia sana, usada para su gloria. Que Dios nos dé la gracia y la bendición de ser un hogar para todos los que acuden buscando al Señor, porque en últimas eso es lo que están buscando, pertenecer al hogar de Dios, donde no se pertenece por méritos, no se pertenece por cualidades propias, sino por lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros y a nuestro favor. Acompáñame orando. Padre, gracias por este enorme desafío que tú nos das. Hacer de esta iglesia local un hogar donde la gente se sienta acogida porque descubre que eres tú quien los acoges. Es más, porque descubren que tú viniste a buscarlos. Por eso te hiciste hombre y has hecho que la iglesia pueda ser como ese anticipo de la casa del Padre que en el cielo ha sido a prepararnos. Señor, es un desafío enorme que definitivamente en nuestras fuerzas limitadas no podemos llevarlo a cabo. Pero gracias por la presencia del Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, por tu palabra. Gracias, Jesús, porque tú eres el que nos da pertenencia, aceptación, perdón. Porque tú eres el que nos ha dado adopción, porque nos has hecho pertenecer a esta familia. Y donde hemos podido cada uno de nosotros llegar tal como estábamos, necesitados. Y en tu misericordia no nos rechazaste. Señor, en tu misericordia no expresaste ira a causa de nuestro pecado, sino que nos extendiste gracia para traernos al arrepentimiento y a la fe. Señor, que la actitud nuestra sea esa todos los días de una manera creciente y atrae a las personas y que puedan experimentar en este compañerismo tu presencia, tu amor, y te demos todos juntos honra y gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor te bendiga y Él te dirija en el resto de esta semana. Muchas gracias por conectarse con nosotros
Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 AM.